Hola a todos, mi nombre es Rodolfo Mi nombre es Matías. y en este video les vamos a contar un poco sobre ASP.NET en Linux. La novedad del año pasado es el anuncio de parte de Microsoft de la disponibilización de su plataforma .NET para distintos sistemas operativos que no son Windows. En particular, distintas versiones y sabores de Unix, como son bastantes distribuciones de Linux, OS X y FreeBSD. Ahora bien, ¿por qué Microsoft anuncia esto? Bueno, el objetivo de Microsoft no es el desarrollo de aplicaciones multiplataforma para ambientes de escritorio, sino el desarrollo de aplicaciones multiplataforma para servidores. Y en particular con foco en la tecnología que Microsoft desarrolló por arriba de .NET para el desarrollo de aplicaciones de servidor, que es ASP. ASP es una tecnología que existe desde hace muchísimos años en el stack de desarrollo Microsoft, que originalmente se conocía como ASP o ASP clásico, que después cuando sale .NET se transforma en ASP.NET y que después fue evolucionando, ¿no? Originalmente la primera evolución de ASP clásico a ASP.NET tenía que ver con la posibilidad del desarrollo de aplicaciones web utilizando patrones de desarrollo de aplicaciones de escritorio, y después ASP.NET fue incorporando sus diferentes versiones y sus diferentes frameworks mayor integración con los estándares HTML y JavaScript, los estándares de la web. Y hoy en día Microsoft hace evolucionar su plataforma .NET, reescribiéndola y haciéndola multiplataforma para tener una mayor integración con los ambientes de cloud y con todo el ecosistema de desarrollo y de infraestructura que no son ambientes Windows, ¿no? Este gráfico nos muestra todo lo que es el stack de desarrollo .NET, la plataforma .NET, y la plataforma .NET es mucho más que solo compiladores, es un runtime, que está compuesto en su pilar de tres grandes partes, ¿no? Primero, los compiladores, que son esas herramientas que transforman código C# o código Visual Basic.NET en un lenguaje intermedio que se llama IL, que es el lenguaje que la plataforma .NET, el runtime, ejecuta y transforma en código máquina a medida que se va ejecutando. Ese runtime es la otra gran pieza fundamental de la plataforma .NET y está compuesto por el Garbage Collector y el compilador Just in Time, que toma esas instrucciones IL y las transforma en código fuente, en código nativo a medida que se van ejecutando, y todos los optimizadores. Y por último, no solamente para construir aplicaciones, no solamente necesitamos un runtime y compiladores, sino necesitamos librerías, una librería de clases que tenga todo lo que necesitamos para hacer una aplicación. Sobre esas tres grandes pilares se construye la plataforma .NET, y arriba de eso se van construyendo librerías y features, ¿no? Como el WPF, WinForms para hacer aplicaciones de escritorios, y ASP.NET, que es la tecnología para hacer aplicaciones servidor, desde aplicaciones web hasta aplicaciones APIs, web APIs, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Microsoft convirtió una gran parte de todo el stack de .NET en multiplataforma. Específicamente lo que es multiplataforma, que está a meses de ser release, de ser RTM, hoy en día está en release candidate 2, son los compiladores, la librería de clases básica y el runtime. Todo eso lo llamó CoreCLR y es lo que funciona tanto en Windows como en Linux, en macOS y macOS X y FreeBSD. Y sobre eso, una gran parte de ASP.NET también es multiplataforma, en particular ASP.NET MVC y algunas otras cosas más, ASP.NET Web App, lo que antes se conocía como ASP.NET Web App y demás. Entity Framework.
Entity Framework para acceso a datos, y todo lo que uno necesita para construir una aplicación servidor en ASP.NET. Eso es básicamente lo que es .NET multiplataforma. Todo el resto, WPF, WinForm, ASP.NET, Webforms, el soporte para aplicaciones universales para Windows 10 y demás, eso no es multiplataforma. Lo que es multiplataforma es desde ASP.NET, digamos MVC, básicamente para abajo, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos tres versiones diferentes del runtime, ¿no? Lo que se conoce como Full.NET, que es el runtime clásico que viene instalado en todos los Windows y en los últimos Windows, pero que si no se puede descargar y que pesa más o menos 200 megas y que incluye todo. Incluye todas las APIs, ASP.NET Webform, MVC, todo. Y un runtime chiquito que se llama CoreCLR. Ese runtime es muy pequeño, se distribuye utilizando el manejador de paquetes de Microsoft, Nugget, y básicamente se puede usar o en Windows o en Mac, Linux o FreeBSD. Todo el resto de lo que necesito para construir una aplicación, diferentes librerías, Entity Framework, cualquier cosa que necesito para construir una aplicación, lo obtengo utilizando, descargando paquetes de Nuggets. Así que básicamente el concepto es que en ambiente Windows tengo Full.NET si necesito construir aplicaciones de escritorio o mantener compatibilidad con aplicaciones de servidor que utilicen tecnologías más viejas, o CoreCLR con las tecnologías más nuevas de servidor, que también puede ser usado en Mac y en Linux. ¿Qué me beneficia esto? Bueno, que ahora mis aplicaciones de servidor.net van a correr en ambientes Linux, y que Microsoft me va a dar soporte, el mismo soporte que me da para aplicaciones Windows, también para ambientes Windows, también para ambientes Linux. Que puedo utilizar cualquier herramienta de desarrollo para editar y para compilar mi código, Visual Studio o cualquier editor, que voy a poder deployar desde Visual Studio, debuguear desde Visual Studio en ambientes Linux y también en Docker, que es una tecnología muy popular de software containers. Y que además todo esto de lo que estoy hablando es open source. Su código está completamente disponible en GitHub y uno puede bajar, descargarlo y compilarlo. Ahora vamos a ver una pequeña demo de cómo funciona todo esto en Linux. Bueno, aquí estoy en un Linux, una distribución de Ubuntu 15.04, y lo que les voy a mostrar es un poco .NET corriendo en Linux. En este directorio tengo un poco diferentes archivos que componen estas partes que les contaba antes de .NET, ¿no? Tenemos todo el runtime de .NET, que está compuesto de estos dos archivos que estoy señalando aquí. La librería de clases básica, que son todos los que empiezan con Systems y terminan con DLL. Y un programa C#, un programa de consola, que básicamente lo que hace es, de acuerdo al parámetro que se le pasa, dibujar el logo del sistema operativo cuyo parámetro se le pasa por línea de comando, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es compilar ese programa. Eso me genera un hello world.exe que si yo quisiera ejecutar daría error, y de hecho es lo que voy a hacer. Y eso sucede por lo siguiente, ¿no? Como ya saben y como les contaba antes, los compiladores de .NET no transforman código C# o código Visual Basic en código nativo, sino que lo que hacen es transformar código C# o código Visual Basic en el lenguaje que se llama IL, una especie de assembler con construcciones de alto nivel, que es lo que el runtime de .NET va ejecutando just in time. Cuando nosotros ejecutamos un ejecutable compilado, un ejecutable .NET compilado, digamos,
en Windows, el sistema operativo ya tiene incorporado la capacidad de saber que eso es un ejecutable.net y que primero tiene que poner a correr el runtime y después sobre ese runtime correr ese código IL, ese código.net. En Unix no existe esa capacidad porque Unix no tiene ese hook incorporado, Microsoft no controla las instrucciones de Unix, entonces eso hay que hacerlo manualmente, ¿no? Y eso se hace a través de una herramienta que es la que ven listada al principio de todos, que se llama CoreRun, que básicamente lo que hace es poner a correr el runtime de .NET y sobre el runtime de .NET poner a correr el ejecutable.net. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es poner a correr el ejecutable de .NET con la plataforma .NET a través de CoreRun, y eso lo que va a hacer es dibujarme este pingüinito. Muy bien. ¿Cómo obtuve yo esto? Bueno, básicamente descargué el código fuente de .NET desde GitHub, lo compilé siguiendo las instrucciones y eso me generó los archivos básicos de .NET, CoreRun y las librerías de la plataforma, las librerías de runtime, y después utilizando el manejador de paquetes de Microsoft NuGet descargué la Base Class Library. Ahora bien, como les explicaba antes, la idea de Microsoft no es desarrollar aplicaciones de escritorio para .NET. Entonces, lo primero que hicieron fue hacer .NET multiplataforma, todo lo que se conoce como CoreCLR, que es lo que estoy mostrando, para después sobre eso montar ASP.NET multiplataforma evolucionado. ¿Y qué significa? Que además de multiplataforma está evolucionado, ¿por qué? Porque Microsoft lo que hizo fue desacoplar aún más a ASP.NET como plataforma para poder ejecutarse en diferentes servidores web. Antes ASP.NET estaba muy acoplado al servidor web de Microsoft, a IIS, y ahora Microsoft definió una especificación estándar que se llama OWIN, que básicamente lo que define justamente es cuál es la interfaz que tiene que existir entre un web server y un web framework como es ASP.NET. Entonces, ASP.NET nuevo, la nueva versión, no solamente es multiplataforma, sino que además, siguiendo esta especificación, permite desacoplar ASP.NET de cualquier servidor web. Ahora bien, les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona eso. Este no es. Exactamente. Para eso Microsoft implementó una herramienta que se llama toda esta especificación OWIN se implementó dentro de un paquete de herramientas que se conoce como DNX o .NET Execution Environment, que es básicamente lo que permite ante un request HTTP poner a correr el runtime y poner a correr la plataforma.net. Estas herramientas, siguiendo los estándares de industria sobre cómo deployar aplicaciones web y cómo correr servidores web y cómo correr web frameworks y demás, tienen toda una interfaz de línea de comandos que nos permite, por ejemplo, obtener paquetes, listar las versiones de .NET que tenemos y demás. Una de las ventajas que tiene esto es, por ejemplo, si corremos el comando mlist, listar las diferentes versiones que tenemos de .NET, porque nosotros podemos tener corriendo múltiples versiones de .NET en un sistema operativo y utilizar la versión de .NET que necesitamos o la que nuestro código todavía está preparada para correr, con diferentes runtimes, con el runtime de Microsoft, el CoreCLR, o con el runtime de Mono, que es este proyecto open source que existe hace mucho tiempo también para correr código C# y código.NET en Linux. Y dentro de esas herramientas tenemos la herramienta que nos permite poner a correr aplicaciones .NET. En este directorio yo tengo el mismo archivo Hello World que antes, o sea, el mismo código fuente que antes.
no, el mismo, no, un poquito diferente, pero uno muy parecido que hace, que escribe en la línea en la consola un Hello World un Hello World from CorsairLR, pero en vez de ejecutarlo, compilarlo y ejecutarlo, voy a utilizar DNX para correrlo. ¿Y cómo utilizo DNX? Bueno, todo proyecto.net, en particular una aplicación web, pero también una aplicación de línea de comandos que ejecuta utilizando DNX, está compuesto de su código fuente y un archivo que se llama project.json, que es como una especie de actualización de los archivos de configuración, los .configs, los web.configs o el app.config, que definen muchas cosas. Entre ellas cuáles son las dependencias de ese código fuente. Entonces, aquí estoy definiendo, por ejemplo, en este archivo que acompaña mi Hello World, qué versiones de .NET necesita este código para correr y cuáles son las dependencias. En este caso, la única dependencia que tengo es System.console, que es lo que me permite escribir en la consola, ¿no? Entonces, utilizando este archivo, lo primero que uno hace cuando va a ejecutar esto es obtener las dependencias, y eso se hace con un comando que es dnu restore. Esto utiliza el manejador de paquetes de Microsoft Nugget para obtener desde el servidor de Nugget, el servidor público de Nugget, la versión de System.console que tengo definido en el project.json y dejarla instalada en el sistema operativo, digamos, ¿no? En la versión de sistema operativo que tengo. Entonces, una vez que tengo hecho esto, puedo poner a correr mi aplicación de consola. Y eso lo hago con el comando dnx run. Como es una aplicación de consola, dnx run lo que hace es agarrar ese código Hello World y lo pone a correr. Muy bien. Todo esto fantástisto, pero lo que nosotros queremos es correr aplicaciones de servidor robustas en Linux, y para eso lo que tengo es .NET, digamos, ¿no? Y ASP.NET. Entonces, aquí por ejemplo tengo un ejemplo de una aplicación web con la estructura con una estructura muy simple. Básicamente está compuesta por un archivo project.json que me define de vuelta qué versiones va a correr, cuál es el web root, etcétera, 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 y las dependencias, ¿no? Esto son las dependencias de mi aplicación. Todas estas librerías se utilizan en la aplicación, y me define cuál es el comando que va a poner a correr esta aplicación. En este caso el comando es web, que es una especie de comando uno que se define un poco estándar. Y acá básicamente lo que estoy diciendo es que el servidor web que voy a poner con el que voy a poner a correr esta aplicación no es IIS, no es el servidor web que viene con Visual Studio, sino es un servidor que Microsoft desarrolló, un servidor web multiplataforma. En realidad no un servidor web multiplataforma, sino un servidor de aplicaciones ASP.NET, para aplicaciones ASP.NET multiplataforma, que se llama Kestrel, que está basado en una librería de I/O non-blocking que se llama libv, que es la misma librería que utilizan todos los web servers de aplicación modernos en la industria, como diferentes servidores de Ruby, de Python y también Node.js. Entonces, cuando yo ejecuto dnx run, dnx run no, porque no es una aplicación de consola, es dnx web, como tenía definido el comando. Esto va a poner a correr mi aplicación web en el servidor web, en el servidor ASP.NET de Microsoft Kestrel, en el puerto 5004, que también es una definición que está escrita en el project.json. Si yo browseo al servidor al puerto 5004, lo que obtengo es una página default de ASP.NET, porque esta aplicación era una aplicación
muy sencilla. Y aquí tengo una aplicación un poco más compleja. Es una aplicación ASP.NET Web API con su directorio controller, su directorio models. Tiene dos controladores, un controlador de testing y un controlador to do. Es una aplicación que básicamente permite hacer operaciones sobre una colección de to-dos de un usuario, ¿no? Entonces tengo los clásicos métodos de una web API donde tengo obtener todos los ítems de un to-do, obtener un ítem por ID, crear un ítem, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo mi definición de modelo y demás. También tengo mi archivo project.json que me define cuáles son las dependencias. En este caso las dependencias son un poco más, digamos, complejas o avanzadas que las de la aplicación anterior. Utilizo ASP.NET MVC para poder desarrollar mi web API y utilizo también Entity Framework, porque una de las cosas que está soportado dentro de los ambientes Unix es el acceso a datos a servidores SQL Server en una misma red, corriendo en otro servidor o en Azure también. Entonces ejecuto el mismo comando que antes para obtener los paquetes que componen las dependencias que componen mi aplicación desde el servidor de paquetes de Microsoft. Y después pongo a ejecutar la aplicación. Ahí está ejecutando la aplicación en el puerto 5003. Y esta aplicación dentro de esta URL lista todos los ítems que tengo en una base de datos Azure. Aquí están todos los ítems que tengo en una base de datos Azure. Esa base de datos Azure yo la puedo editar. Puedo agregarle un ítem. Y cuando vuelvo a ejecutar el API, tengo ese ítem nuevo cargado, ¿no? Es muy interesante el hecho de poder tener acceso a datos desde servidores Unix. Estos ejemplos muestran cómo todo ASP.NET puede correr en Unix con las mismas herramientas que tenemos disponibles en Windows. Y no solamente en los Unix tradicionales, sino en otros escenarios, como nos va a mostrar ahora Matías, escenarios un poquito de Unix un poco más, más atípicos. Bueno, después de la brillante introducción de Rodolfo y los ejemplos, mi idea era poder mostrarles un escenario un poco más extremo, si se quiere decir, en cuanto a la portabilidad de .NET. En este caso, lo que están viendo en pantalla es una distribución de Linux llamada Raspbian, que está corriendo dentro de un Raspberry Pi 2. Para aquellos que no conozcan lo que es un Raspberry Pi, es una microcomputadora que está hoy en día utilizada en todo lo que se denomina como Internet de las Cosas o IoT. Y en este caso yo lo que tengo es, siguiendo el comando que había utilizado Rodolfo antes, es dnvm list, y puedo ver que tengo instalado
la última versión de .NET en este entorno, que es un entorno Linux. Y lo que voy a hacer ahora es clonar un proyecto de GitHub, el cual ustedes pueden también utilizar. Su código fuente se encuentra totalmente abierto. Esta aplicación también tiene los mismos archivos project.json que Rodolfo nos comentaba antes, y tiene un program.cs que básicamente se encarga de inicializar algunas clases, y lo que nos va a permitir es buscar en los reconocidos foros de Stack Exchange, utilizando el servicio de Azure Search, respuestas a temas que nos interesen a nosotros. Lo primero que voy a hacer es ejecutar el comando dnu restore, lo cual va a obtener los paquetes que yo estoy utilizando en esta aplicación desde los servidores de NuGet de Microsoft. Y una vez que ya los he descargado, como esta es una aplicación de línea de comando, lo que voy a hacer es ejecutar dnx run. Lo primero que vamos a ver es entonces el logo de Azure Search, y nos va a pedir que ingresemos un texto que queramos buscar. En este caso vamos a tipear Azure. Cuando lo entro, lo que está pasando es que se están utilizando las APIs que Azure Search tiene como servicio disponible para buscar en Stack Exchange. En este caso estoy viendo, por ejemplo, que tengo una pregunta del 2011 que está preguntando sobre el soporte de iCloud en Azure Search, y puedo ir presionando una tecla, puedo ir viendo sucesivos resultados de búsqueda, ¿no? Esto es básicamente para demostrarles que .NET como entorno de ejecución no solo se puede ejecutar y correr en máquinas portables o de escritorio o servidores que tengan, digamos, Linux o OS X o Windows, sino que también puede ser utilizado en lo que es el mundo emergente del Internet de las cosas, para desarrollar nuestras propias aplicaciones, que en este caso pueden tener acceso a Internet y consumir servicios de Azure, o pueden ser consumiendo cualquier servicio on-premise de nuestra infraestructura actual o de cualquier otro proveedor de la nube. Este código fuente lo pueden descargar de la dirección que estoy mostrando en pantalla. Y a su vez, una de las opciones que tienen para poder descargar el entorno de desarrollo, el framework de .NET, es accediendo, sin importar en qué entorno tengan su computadora, sea OS X, una distribución de Linux o Windows, a get.asp.net. Este sitio se va a encargar automáticamente de detectar en qué entorno están ejecutándose y darle las opciones de descarga que se ajusten mejor a dicho entorno, para que tengan .NET ya corriendo y disponible para sus desarrollos. Para cerrar este video, les quería contar un poco cómo pueden instalar .NET en Linux, en las diferentes versiones de Linux. Bueno, hay varias opciones para hacerlo, ¿no? La más recomendada es descargando un .tar y copiando los binarios. Todas las instrucciones las pueden obtener en get.asp.net. Después también se puede hacer por línea de comandos, bajando y compilando. Se puede utilizar Docker, correr ASP.NET en Docker. También en este link pueden tener las instrucciones. Una opción muy sencilla para empezar a jugar sin tener que perder demasiado tiempo es instalar una VM que ya tiene todo instalado desde el Azure Marketplace, o como dije antes, también siguiendo las instrucciones para compilar el código fuente directamente. Eso es en Linux. En OS X se puede instalar por línea de comandos utilizando Homebrew, que es un manejador de paquetes muy popular en Mac. Se puede hacer compilando también, bajando
código fuente y compilando, o con un instalador que se puede obtener directamente de get.asp.net, que es la opción más sencilla. En Windows se puede hacer vía PowerShell. Se puede directamente utilizar, instalar, se instala automáticamente cuando uno utiliza Visual Studio 2015 y el template para proyectos ASP.NET. Se puede también compilar si uno quisiera, o también se puede descargar el instalador de get.asp.net. Y para desarrollar uno puede utilizar cualquier herramienta. Se puede utilizar en Windows Visual Studio 2015 o Visual Studio Code, que es un editor multiplataforma que Microsoft también sacó el año pasado y que va evolucionando todo el tiempo, con el cual en próximas versiones también se va a poder guiar aplicaciones ASP.NET. O se puede utilizar cualquier editor que uno esté familiarizado o que sea del agrado de cada uno, ¿no? Sublime, Atom, V, Nano, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto es todo en este video. Esperamos poder continuar profundizando más sobre este nuevo mundo que se abre de aplicaciones ASP.NET fuera de Windows. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hola a todos, mi nombre es Rodolfo. Mi nombre es Matías. Y en este video les vamos a contar un poco sobre ASP.NET en Linux. La novedad del año pasado es el anuncio de parte de Microsoft de la disponibilización de su plataforma .NET para distintos sistemas operativos que no son Windows. En particular, distintas versiones y sabores de Unix, como son bastantes distribuciones de Linux, OS X y FreeBSD. Ahora bien, ¿por qué Microsoft anuncia esto? Bueno, el objetivo de Microsoft no es el desarrollo de aplicaciones multiplataforma para ambientes de escritorio, sino el desarrollo de aplicaciones multiplataforma para servidores. Y en particular con foco en la tecnología que Microsoft desarrolló por arriba de .NET para el desarrollo de aplicaciones servidor, que es ASP. ASP es una tecnología que existe desde hace muchísimos años en el stack de desarrollo Microsoft, que originalmente se conocía como ASP o ASP clásico, que después, cuando sale .NET, se transforma en ASP.NET y que después fue evolucionando, ¿no? Originalmente la primera evolución de ASP clásico a ASP.NET tenía que ver con la posibilidad del desarrollo de aplicaciones web utilizando patrones de desarrollo de aplicaciones de escritorio. Y después ASP.NET fue incorporando sus diferentes versiones y sus diferentes frameworks mayor integración con los estándares HTML y JavaScript, los estándares de la web. Y hoy en día Microsoft hace evolucionar su plataforma .NET, reescribiéndola y haciéndola multiplataforma para tener una mayor integración con los ambientes de cloud y con todo el ecosistema de desarrollo y de infraestructura que no son ambientes Windows, ¿no? Este gráfico nos muestra todo lo que es el stack de desarrollo .NET, la plataforma .NET, y la plataforma .NET es mucho más que solo compiladores, es un runtime, que está compuesto en su pilar de tres grandes partes, ¿no? Primero, los compiladores, que son esas herramientas que transforman código C# o código Visual Basic.NET en un lenguaje intermedio que se llama IL, que es el lenguaje que la plataforma .NET, el runtime, ejecuta y transforma en código máquina a medida que se va ejecutando. Ese runtime es la otra gran pieza fundamental de la plataforma .NET y está compuesto por el Garbage Collector y el compilador Just in Time, que toma esas instrucciones IL y las transforma en código fuente, en código nativo a medida que se van ejecutando, y todas los optimizadores.
Y por último, no solamente para construir aplicaciones, no solamente necesitamos un runtime y compiladores, sino necesitamos librerías, una librería de clases que tenga todo lo que necesitamos para hacer una aplicación. Sobre esas tres grandes pilares se construye la plataforma.net, y arriba de eso se van construyendo librerías y features, ¿no? Como el WPF, WinForm para hacer aplicaciones de escritorios, y ASP.NET, que es la tecnología para hacer aplicaciones servidor, desde aplicaciones web hasta aplicaciones APIs, web APIs, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Microsoft convirtió una gran parte de todo el stack de .NET en multiplataforma. Específicamente lo que es multiplataforma, que está a meses de ser release, de ser RTM, hoy en día está en release candidate 2, son los compiladores, la librería de clases básica y el runtime. Todo eso lo llamó CoreCLR y es lo que funciona tanto en Windows como en Linux, en macOS y macOS X y FreeBSD. Y sobre eso, una gran parte de ASP.NET también es multiplataforma, en particular ASP.NET MVC y algunas otras cosas más, ASP.NET Web App, lo que antes se conocía como ASP.NET Web App y demás. Entity Framework para acceso a datos, y todo lo que uno necesita para construir una aplicación servidor en ASP.NET. Eso es básicamente lo que es .NET multiplataforma. Todo el resto, WPF, WinForm, ASP.NET, WebForms, el soporte para aplicaciones universales para Windows 10 y demás, eso no es multiplataforma. Lo que es multiplataforma es desde ASP.NET, digamos MVC, básicamente para abajo, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos tres versiones diferentes del runtime, ¿no? Lo que se conoce como full.net, que es el runtime clásico que viene instalado en todos los Windows y en los últimos Windows, pero que si no se puede descargar y que pesa más o menos 200 megas y que incluye todo. Incluye todas las APIs, ASP.NET WebForm, MVC, todo. Y un runtime chiquito que se llama CoreCLR. Ese runtime es muy pequeño, se distribuye utilizando el manejador de paquetes de Microsoft, Nugget, y básicamente se puede usar o en Windows o en Mac, Linux o FreeBSD. Todo el resto de lo que necesito para construir una aplicación, diferentes librerías, Entity Framework, cualquier cosa que necesito para construir una aplicación, lo obtengo utilizando, descargando paquetes de Nugget. Así que básicamente el concepto es que en ambiente Windows tengo full.net si necesito construir aplicaciones de escritorio o mantener compatibilidad con aplicaciones de servidor que utilicen tecnologías más viejas, o CoreCLR con las tecnologías más nuevas de servidor, que también puede ser usado en Mac y en Linux. ¿Qué me beneficia esto? Bueno, que ahora mis aplicaciones de servidor.net van a correr en ambientes Linux, y que Microsoft me va a dar soporte, el mismo soporte que me da para aplicaciones Windows, también para ambientes Windows, también para ambientes Linux, que puedo utilizar cualquier herramienta de desarrollo para editar y para compilar mi código, Visual Studio o cualquier editor, que voy a poder deployar desde Visual Studio, debuguear desde Visual Studio en ambientes Linux y también en Docker, que es una tecnología muy popular de software containers, y que además todo esto de lo que estoy hablando es open source. Su código está completamente disponible en GitHub y uno puede bajar, descargarlo y compilarlo. Ahora vamos a ver una pequeña demo de cómo funciona todo esto en Linux.